Mi novio me pidió matrimonio, pero un día antes de la boda me di cuenta que me engañaba con otra, así que fui a la boda y delante de todos lo dejé en ridículo. Mi nombre es Carolina, tengo 28 años y todo parecía perfecto en mi vida. Había conocido a Tomás en la universidad, hace casi 5 años, cuando ambos éramos estudiantes de Derecho. Al principio, nuestra relación fue algo tranquila, como las de tantas parejas jóvenes, cenas, paseos, charlas profundas sobre el futuro. Pero, lo que más me llamaba la atención de Tomás era su capacidad para hacerme sentir única. No solo me hacía sentir especial, sino que me daba una seguridad que nunca había experimentado antes. Su forma de quererme era casi como una protección. Siempre decía que me veía como su compañera de vida, y la verdad es que empecé a creerlo. Cuando cumplimos 2 años de relación, él comenzó a hablar de matrimonio. No era algo que yo esperaba tan pronto, pero Tomás era muy claro en cuanto a lo que quería. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, me decía. Y no era una frase cualquiera, la repetía con una certeza que hacía que mi corazón se acelerara. Con el paso del tiempo, la idea de casarnos comenzó a parecerme natural. Un mes antes de nuestra boda, Tomás me pidió matrimonio de la manera más romántica que pudiera imaginar. Lo hizo en un restaurante elegante al que me había llevado por mi cumpleaños. Después de una cena exquisita, cuando ya pensaba que la noche había llegado a su fin, me sorprendió con un anillo. Era un anillo simple, pero hermoso, con un pequeño diamante. Me miró con una sonrisa que parecía de película y me dijo: Carolina, quiero que seas mi esposa. Quiero que seas la madre de mis hijos. Eres todo lo que siempre he soñado, ¿te casarías conmigo? La emoción invadió mi pecho. Por un momento, todo a mi alrededor desapareció. Era el momento que tantas veces había imaginado, y no pude evitar decir sí, sin pensarlo demasiado. Me casaría con el hombre de mis sueños. Durante los siguientes días, las preparaciones de la boda fueron un torbellino de felicidad. Las pruebas de vestido, la elección de los colores, las invitaciones. Todo era perfecto. Había momentos en los que incluso pensaba que estábamos viviendo una vida de cuento. Pero un día, justo antes de la boda, todo se vino abajo. Era una tarde soleada, el día antes de la boda. Estaba en casa, revisando los últimos detalles antes de la gran celebración. A pesar de la emoción, sentía una pequeña inquietud en mi estómago, pero no sabía exactamente por qué. Tal vez era el estrés de la boda, pero algo me decía que algo no estaba bien. Cuando llegué de hacer unas compras, encontré un sobre en mi puerta. No tenía remitente ni ningún nombre, solo un pequeño trozo de papel con la palabra «para Carolina». Al principio pensé que era alguna invitación de última hora o una carta que había llegado por error. Pero algo en mi interior me dijo que debía abrirlo. Al abrir el sobre, encontré una foto. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Era una imagen en blanco y negro de Tomás besándose con una mujer en un parque. La foto tenía un aire clandestino, como si hubiera sido tomada desde lejos, y lo que más me inquietó fue la calidad. Claramente alguien la había tomado con una cámara profesional, desde un ángulo que solo un detective privado podría haber logrado. La imagen era clara, y no dejaba lugar a dudas. Tomás estaba besándose con otra mujer, en un lugar público. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de un error. Tal vez alguien se había confundido de persona, o quizás era una broma de mal gusto. Pero el miedo y la angustia comenzaron a invadirme. Miré la foto una y otra vez, hasta que algo dentro de mí se rompió. La mujer en la imagen, aunque parcialmente oculta por el ángulo de la foto, me parecía familiar. De pronto, lo supe, era Claudia, una amiga que conocíamos desde hace años. En ese momento, mi estómago dio un vuelco. ¿Tomás me estaba engañando con Claudia? La angustia me invadió, pero también una especie de rabia silenciosa. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué Tomás nunca me había mencionado a Claudia de una manera diferente? Todo lo que había creído, todo lo que había soñado, se desmoronaba frente a mí en una sola foto. La pregunta que me rondaba era, ¿quién había enviado este sobre? ¿Quién me había hecho llegar esta evidencia? La carta no tenía firma ni ningún indicio de quién estaba detrás, solo esa foto y las palabras, para Carolina. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, aunque el sobre no llevaba firma, alguien había querido que yo lo supiera. ¿Fue Claudia la que lo envió, queriendo impedir que me casara con Tomás?
O quizás alguien más que conocía la verdad. No lo sabía, pero la traición era innegable. No podía seguir adelante con esta boda, no podía ponerme ese vestido de novia y caminar hacia el altar mientras la persona que amaba me había mentido de esta manera. Necesitaba enfrentar la verdad, necesitaba hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, el día de la boda, me levanté con la decisión tomada. Me vestí en silencio, sin el brillo de antes, y cuando Tomás salió de la casa para prepararse, me dirigí a la iglesia. Mi mente estaba clara, pero mi corazón, destrozado, no dejaba de preguntarse si todo esto era una pesadilla. Cuando llegué a la iglesia, Tomás ya estaba allí, esperándome. Tenía la cara llena de felicidad, pero cuando me vio, se notó que algo estaba diferente. Algo en mi mirada, algo en mi actitud. Intentó acercarse, preguntando si estaba lista, pero yo sabía que no podía seguir con esta mentira. Sin decir una palabra, saqué el sobre de mi bolso y caminé hacia el altar. La mirada de Tomás se congeló al ver lo que tenía en mis manos. Miré al público, a nuestros amigos y familiares que no sabían nada, y tomé la palabra: este es el hombre con el que pensaba casarme. Mostré la foto en la pantalla grande para que todos pudieran verla. Tomás me ha estado engañando con Claudia, una de nuestras amigas. Todo esto ha sido una mentira. La sala quedó en un silencio absoluto, mientras todos procesaban lo que acababan de ver. Tomás intentó defenderse, pero su nerviosismo lo delató. No podía hacer nada para ocultar lo que había quedado expuesto ante todos. Esto es lo que pasa cuando uno cree que todo está bien, dije, antes de girarme y abandonar el altar, dejando atrás la boda, dejando atrás a Tomás, y cerrando un capítulo de mi vida que ya no quería continuar. La iglesia estaba en absoluto silencio después de que dejé a Tomás en ridículo, con la verdad expuesta frente a todos. La rabia, la vergüenza y la sensación de traición se mezclaban dentro de mí mientras salía apresuradamente por la puerta principal. Las voces de los invitados aún resonaban en mis oídos, y el sudor frío recorría mi espalda. No podía creer lo que acababa de hacer, pero no sentía remordimientos. Era la única opción que tenía para liberar mi alma. Al salir de la iglesia, vi a mi hermano, Andrés, en el porche, con una expresión de confusión y rabia. Él había sido uno de los que no estaba del todo convencido de Tomás, pero jamás imaginó que todo esto fuera tan cierto. Cuando me vio acercarme, su rostro se endureció aún más, y me tomó del brazo, dándome un pequeño gesto de apoyo, como diciendo: está bien, lo hiciste bien. Pero justo en ese momento, escuché unos pasos apresurados detrás de mí. Era Tomás. Su respiración estaba entrecortada, y vi el dolor reflejado en su rostro. Con la mirada llena de desesperación, intentó acercarse a mí, llamándome por mi nombre. Carolina, por favor. No me dejes así. Necesito explicarte todo. No sabes lo que está pasando. Esto no es lo que parece, gritó, desesperado. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Andrés, que había estado observando toda la escena, se adelantó rápidamente y empujó a Tomás contra la pared. La fuerza con la que lo empujó sorprendió a todos, y Tomás se tambaleó, pero rápidamente intentó recobrar su postura. Andrés lo miró con una furia contenida, casi palpable, y lo señaló con el dedo, exhalando con fuerza. ¿Por qué le hiciste esto a mi hermana? ¿Qué le hiciste, Tomás? Nos dejaste destrozados a todos. ¿Pensaste que ibas a salirte con la tuya después de todo esto?, le gritó Andrés, apretando los dientes, visiblemente furioso. Tomás trató de levantarse, pero Andrés no lo dejó. Lo empujó con más fuerza, esta vez contra una columna. Respóndeme. ¿Por qué le mentiste tanto? ¿Cómo pudiste hacerle esto, después de todo lo que ella había hecho por ti? En ese momento, algo en mí se quebró. Vi a Tomás caído, vulnerable, intentando levantarse mientras Andrés seguía increpándolo. No era solo la rabia de haber sido engañada lo que me quemaba ahora, también veía a alguien que había destrozado a la persona que más amaba. Mi hermano, que siempre había estado a mi lado, ahora estaba defendiendo mi honor, y sentí una mezcla de gratitud y dolor. Tomás, con la voz temblorosa, intentó justificarse. Carolina, por favor. Esto no es lo que piensas. Todo fue un error. Te juro que lo que viste no es todo. Claudia no significa nada. Yo te amo a ti.
Basta, lo interrumpí, alzando la voz, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, casi quebrándose de nuevo. No me vengas con excusas, Tomás. No me digas que lo que vi no es lo que parecía. Todo lo que me has dicho durante todos estos meses era mentira. Todo. Fue como si el aire se hubiera detenido por un momento. Vi el rostro de Tomás, que se desmoronaba aún más. Trató de acercarse nuevamente, pero Andrés no lo permitió. Mi hermano lo empujó con fuerza, obligándolo a dar un paso atrás. «Lárgate, Tomás. No tienes nada que hacer aquí», le gritó Andrés, ya sin paciencia. Era como si, por fin, después de tanto sufrimiento, se me hubiera concedido la oportunidad de liberarme. Y lo hice. Di un paso atrás, mirando a Tomás una vez más. Algo en mi interior me decía que ya no quería saber nada más de él. Ya no quería escuchar sus explicaciones, ni sus promesas vacías. «Voy a irme, Andrés», le dije con la voz firme, sin poder evitar las lágrimas que caían de mis ojos. «Necesito estar sola». Mi hermano me abrazó con fuerza, protegiéndome, y juntos salimos del lugar. Mientras caminábamos hacia el coche, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez, viendo cómo Tomás se quedaba ahí, con su rostro marcado por la confusión y la desesperación. Algo dentro de mí me decía que este no sería el final de todo, que él no dejaría que lo dejara tan fácilmente. Esa noche, al llegar a casa, sentí que el caos y la tormenta en mi cabeza seguían presentes. El teléfono no paraba de sonar, pero no quise responder a sus mensajes ni a sus llamadas. Mi corazón sabía que Tomás no había terminado aún, que intentaría buscarme para que lo perdonara. No podía evitar pensar que aún tenía una pequeña esperanza de que todo se arreglara, pero algo me decía que no debía caer en la trampa nuevamente. Y así fue. Durante las siguientes semanas, Tomás no dejó de intentar contactarme. Me enviaba mensajes llenos de arrepentimiento, de súplicas. Llegó incluso a mandarme flores y cartas, intentando manipularme, diciéndome que, sin mí, su vida no tendría sentido. Pero ya no estaba dispuesta a ser parte de su teatro, ya no quería seguir atrapada en una mentira. Finalmente, un día, después de haber ignorado su llamada por enésima vez, me senté y decidí que esto debía terminar de una vez por todas. Le envié un mensaje corto pero firme. «Tomás, ya no quiero seguir recibiendo tus mensajes. Ya no confío en ti, y no te debo nada. La relación que teníamos terminó, y te pido que respetes mi decisión. No quiero saber nada más de ti. Adiós». Esa fue la última vez que supe de él. Actualización 1. Después de enviarle el mensaje final, pensaba que por fin podría estar en paz y que Tomás lo aceptaría. Me había cansado de tanto drama y de las promesas rotas. Estaba lista para seguir adelante. Sin embargo, como ya todos sabrán, las historias de traiciones nunca terminan como una película de Hollywood. Tomás, como era de esperar, no se dio por vencido tan fácilmente. Aunque le había dejado claro que ya no quería saber nada de él, no dejó de insistir. Los primeros días fueron lo que ya imaginaba, mensajes llenos de arrepentimiento, promesas de que cambiaría y que sin mí no podría ser feliz. Al principio, me sentía un poco vulnerable, pero me recordaba a mí misma todo lo que había hecho, las mentiras, la traición, y cómo me había tratado durante todo este tiempo. ¿Realmente quería volver a confiar en él? No. A medida que pasaban los días, Tomás persistió. Hasta que un día, recibí un mensaje de él que decía algo como: «Carolina, por favor, déjame explicarte todo. Necesito hablar contigo, necesito aclararlo todo. Quiero que me escuches, te juro que lo que te dije no es lo que realmente siento». Decidí que ya era hora de confrontarlo de una vez por todas. No era para perdonarlo ni para reavivar lo que alguna vez fue, sino para cerrar el capítulo de nuestra relación de forma definitiva. Así que acepté verlo, pero solo para aclarar las cosas de una vez por todas. No quería ni una conversación larga ni nada que me hiciera sentir que aún había una oportunidad para volver con él. Esto ya se había acabado. Nos encontramos en un café tranquilo, uno de esos lugares donde solían gustarnos a los dos. Tomás llegó con cara de preocupación y nerviosismo. Cuando me vio, su rostro mostró una mezcla de arrepentimiento y angustia. Fue en ese momento cuando comenzó a hablar, sin dejar de mirarme a los ojos. «Carolina, me has dejado sin palabras. Te fallé, lo sé,
Y no puedo seguir viviendo con el remordimiento. Lo que te hice es imperdonable, pero por favor, entiende que nunca quise lastimarte. Lo que hice con Claudia fue un error. Te amo, Carolina. Siempre lo hice. Me equivoqué, pero ahora quiero estar contigo. Quiero casarme contigo. Escucharlo decir esas palabras me hizo sentir como si estuviera atrapada en una película de terror. ¿Cómo podía decirme que me amaba después de todo lo que había hecho? ¿Cómo esperaba que le creyera cuando las pruebas estaban ante mis ojos? No podía permitir que sus palabras me confundieran otra vez. Tomás, basta, le dije, interrumpiéndolo. Ya no me importa lo que sientas. Las promesas vacías ya no tienen valor para mí. Tú me fallaste y elegiste a Claudia. No quiero ser una opción secundaria ni mucho menos la mujer que tengas cuando las cosas no te salgan bien. Lo vi intentar buscar una explicación más, pero no le di oportunidad de continuar. Me levanté de la mesa y me fui, dejando atrás sus intentos por hacerme creer que su arrepentimiento era sincero. Pensé que eso era lo último que tendría que soportar de él. Finalmente, estaba libre de su manipulación. Pero lo que sucedió una semana después fue algo que jamás imaginé. Me enteré por un amigo cercano que Tomás se había casado con Claudia. Apenas una semana después de que me dijera que no podía vivir sin mí, que me amaba, Tomás se casó con ella. En tan solo unos días, pasó de ser el hombre que me suplicaba perdón a casarse con la misma mujer con la que me había engañado. ¿Cómo era posible? Una semana. Ni siquiera se tomó el tiempo de hacer las cosas con calma, de intentar recuperar lo que perdió. Parecía que todo había sido una farsa desde el principio. Me quedé en shock. No lo podía creer. En tan poco tiempo, se casó con Claudia y me dejó completamente sorprendida. La rapidez con la que pasó de mí a ella me hizo darme cuenta de lo que ya sabía, pero no quería aceptar, nunca fui su prioridad. Si me amara, no habría hecho todo lo que hizo para darme la espalda. Me había usado como una opción de emergencia mientras vivía una vida paralela con Claudia. No pude evitar pensar que su amor por mí nunca fue real. Si realmente me hubiera amado, no habría podido hacer algo tan cruel y frío. En lugar de buscarme con tanta insistencia, debería haber respetado mi decisión y darme el espacio que necesitaba. Ahora, mirando todo desde la distancia, me siento aliviada de haber terminado con él. No solo porque me traicionó, sino porque me di cuenta de que no estaba buscando una relación genuina. Tomás estaba buscando una solución rápida, un reemplazo fácil, y eso es todo lo que fui. Y, sinceramente, me alegra haberme liberado de su engaño. Actualización 2. Han pasado algunos meses desde que todo se derrumbó. El dolor de la traición, la rabia que sentí en su momento, todo eso comenzó a desvanecerse. Pero la herida sigue allí, en un rincón de mi corazón, porque aunque lo he superado en muchos aspectos, algo cambió dentro de mí, y no sé si alguna vez volveré a ser la misma. Después de la boda de Tomás y Claudia, no sabía qué pensar. No sentí ni furia ni tristeza, solo un vacío muy extraño. ¿Cómo era posible que tan rápidamente se casara con ella? No éramos nada, ¿realmente? ¿Fui solo una opción secundaria para él? Durante las primeras semanas después de todo, intenté seguir con mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia, pero, a pesar de estar rodeada de personas que me querían, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que ya no podía ver a los hombres de la misma manera. Algo se rompió, una especie de confianza que había estado presente durante toda mi vida, y aunque intenté ignorarlo, las dudas me carcomían. No pude evitar preguntarme, ¿realmente me amaron alguna vez los hombres en los que confié? ¿Fue todo una mentira? ¿Qué tan fácil es para un hombre cambiar de sentimientos y traicionar a la persona que supuestamente ama? Las preguntas no dejaban de rondar mi cabeza, y cada vez me sentía más insegura. La verdad, aunque intenté buscar una razón para seguir creyendo en el amor, me era cada vez más difícil. Comencé a evitar cualquier tipo de relación con hombres. No quería ni siquiera salir con amigos de mi círculo, por miedo a que me involucraran con alguien, o peor aún, que me expusieran a una situación similar a la que viví con Tomás. El miedo a ser engañada nuevamente me paralizaba. Cada vez que un hombre me mostraba algún tipo de interés, mi mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si, al igual que Tomás, me mintiera? ¿Qué pasaría si, en realidad,
¿Solo me quería para algo temporal? Empecé a darme cuenta de que no quería pasar por esa situación nuevamente. Mi corazón ya no estaba dispuesto a arriesgarse. La traición de Tomás me enseñó que el amor no siempre es tan puro como creemos, y que, aunque uno pueda darlo todo por alguien, eso no garantiza que esa persona esté dispuesta a hacer lo mismo. A medida que pasaban los meses, me fui alejando más de la idea de tener una relación seria. Mi familia y amigos intentaban animarme, diciendo que no todos los hombres son como Tomás, que aún podría encontrar a alguien que me tratara bien. Pero la verdad, y aunque me duela admitirlo, es que ya no creía en eso. Ya no confiaba en los hombres. Y esa falta de confianza me hacía sentir que era mejor quedarme sola, sin arriesgarme a sufrir de nuevo. Ahora, después de todo lo vivido, he llegado a una conclusión que, aunque difícil de aceptar, siento que es la única opción para mí. No quiero volver a confiar en nadie. La idea de abrir mi corazón a alguien, de confiar de nuevo, me llena de miedo. El riesgo de que me lastimen una vez más parece mucho más grande que la posibilidad de encontrar algo verdadero. Así que decidí que, si el precio de la felicidad es arriesgarme a que me rompan el corazón de nuevo, prefiero no arriesgarme. Tal vez me quede sola para siempre. Y no lo digo con tristeza, sino con una extraña paz. Al menos, no tendré que preocuparme por las mentiras o las promesas vacías. Me tengo a mí misma, y eso es lo único que sé que nunca me fallará. La lección que me dejó todo esto es que no todo el mundo merece tu confianza, ni tu amor. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de valorar lo que les das. Así que ahora, he aprendido a valorarme a mí misma más que a cualquier otra persona. No necesito a nadie más. Mi vida está llena de cosas que me hacen feliz, sin tener que depender de alguien más. Tal vez algún día cambie de opinión, o tal vez no. Pero por ahora, he decidido que mi paz y mi felicidad son lo más importante.